Si tienes un niño o niña con discapacidad, esto te interesa. Según UNICEF, la infancia con discapacidad tiene de entre 3 a 4 veces más probabilidades que aquella sin discapacidad de sufrir violencia sexual. Así que hoy, 18 de noviembre, día para prevenir la explotación, los abusos y la violencia sexual en la infancia, te voy a enseñar 3 guías accesibles y gratuitas para trabajar con esos niñas y niñas con el fin de prevenir ese abuso. En España, entre un 10 y un 20% de la población ha sido víctima de este tipo de violencia antes de los 13 años, por lo que tendríamos que entre el 45 y el 60% de los niños o niñas con discapacidad en España podrían haber sido víctimas de este abuso. A esto hay que sumarle otros factores, como por ejemplo el género, en el cual tenemos más prevalencia en las niñas, o factores como la detección, la cual suele ser mucho más compleja cuando hablamos de infancias con discapacidad. De hecho, la prevalencia global de violencia sobre menores con discapacidad es del 31,7%, aunque eso se está detectando en el 3,02% de los casos, lo cual no se sabe bien si es por falta de sistemas de detección o por menor incidencia. En cualquier caso, yo obviamente no sé la respuesta, pero sí sé que las infancias con discapacidad son mucho más vulnerables que otro tipo de infancias. Es por ello que considero esencial que existan herramientas y recursos adaptados a sus necesidades para que ellos y ellas también tengan derecho a acceder a esa información. Y está claro que aquí el peso no recae sobre los niños ni los adolescentes, sino sobre la educación y la salud mental de los adultos. Pero es verdad que eso es mucho más complicado abarcarlo en un vídeo, así que eso se lo dejo a los profesionales y nosotras nos vamos a centrar en lo que sí podemos hacer, como padres, como madres, como abuelos o como educadores. Por lo que hoy vamos a ver 3 guías accesibles que a mi criterio personal mejor abordan este tema, tanto en contenido como en accesibilidad. La primera guía se llama Y ara com t'ajudo y está orientada a familiares y cuidadores de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Es verdad que está en catalán, pero si no sabéis catalán no hay ningún problema porque al final del vídeo voy a explicar cómo se puede traducir al español. Esta guía trata varias preguntas que se pueden hacer los familiares, como ¿por qué no me lo ha dicho antes? O ¿es culpa mía no haberme dado cuenta? Y luego, además, el motivo por el que he escogido esta guía es que, aunque es verdad que está orientada a personas con discapacidad intelectual, es útil para cualquier persona y me ha gustado especialmente el apartado donde explica cómo debemos de reaccionar cuando nos cuentan esta experiencia. Como por ejemplo que debemos de mantener la calma, darles el tiempo suficiente para que se expliquen, validar y agradecer el que nos haya contado lo que ha vivido y por supuesto acompañarle en el proceso. Así como también nos explica cosas que no debemos de hacer cuando nos cuentan esa experiencia, como juzgar o cuestionar lo que ha vivido o el tiempo que ha tardado en contarlo, y así como es obvio que nunca debemos de justificar los actos que hayan sucedido, tampoco es bueno que le digamos los pensamientos negativos que se nos vienen a la cabeza mientras nos está contando esa experiencia. En general, esta guía me parece muy completa, os la recomendaría de verdad a todos porque creo que nos pueden dar pautas para saber cómo reaccionar en el caso de que algo similar le suceda a alguien de nuestro entorno, ya que estos consejos se aplican independientemente de la edad o de las necesidades que tenga esa persona, y nos puede guiar para saber cómo acompañar a la víctima en el caso de que algo así suceda. Ahora vamos con la segunda guía. Esta está realizada por Arasac y tiene 2 partes principales. La primera, dedicada a familiares, cuidadores o profesionales, y la segunda dedicada a los niños o adolescentes. Lo bueno de esta segunda guía y de esta tercera que os enseñaré ahora después es que tiene el apoyo visual de los pictogramas, que básicamente son unas imágenes que se utilizan en los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, orientado específicamente para las personas con trastorno específico del lenguaje, aunque también es útil para las personas con trastorno del aprendizaje o discapacidad intelectual. Pero bueno, ahora centrándonos en la segunda guía, esa primera parte que he comentado que es para familiares trata temas como cómo podemos detectar o qué señales nos pueden dar de cara a saber si ese niño está sufriendo algún tipo de abuso, así como consejos para animar a los niños o adolescentes a hablar sobre el tema. Y luego también, al igual que la primera guía, tiene una parte en la que nos explica cómo sí y cómo no debemos de reaccionar. Lo que pasa que yo sí que he notado que la primera guía quizás estaba orientada un poco más hacia un lenguaje de lectura fácil, aunque tampoco era lectura fácil, y esta segunda sí que era un lenguaje un poco más complejo para, bueno, pues aquellos familiares que no tengan ningún tipo de dificultad en la comprensión del lenguaje. Y bueno, el motivo por el que he escogido esta segunda guía es que, como os comentaba, tiene una segunda parte orientada a niños o adolescentes y todo está realizado con pictogramas. Tiene una primera parte en la que les enseña las partes íntimas, otra en la que les enseña el valor de la palabra no y les dice en qué situaciones pueden decirlo, como si no quieren dar 2 besos o 2 abrazos. También les enseña en qué situaciones deben de estar alerta y en general me parece muy completa y creo que explica bastante bien esa parte de prevención y detección que puede ser un poco más complicado de enseñar a aquellos niños que tienen una dificultad en el lenguaje. Aún así hay muchas guías que tienen pictogramas, pero he escogido esta en concreto porque tiene una parte que me gusta especialmente
que es la de los secretos, y le explica la diferencia entre los secretos buenos y los secretos malos. Entonces diferencia aquellos secretos que sí que puede mantener un niño y en el cual pues le da derecho a tener su privacidad individual, y aquellos secretos que le hacen sentir mal, raro, incómodo y que debería de comentar a un adulto o a una persona de su confianza para que le puedan ayudar. Y creo que esta parte es muy importante porque muchas veces se hace mucho hincapié en el secreto, pero no se les diferencia bien cuáles sí y cuáles no. Entonces creo que es muy importante que se les muestre esa diferencia para que ellos puedan seguir teniendo una privacidad, pero siempre que esa privacidad sea sana, por supuesto, y que los adultos le puedan seguir protegiendo. Y ya la tercera y última guía también está proporcionada por Arasak, y esta está orientada específicamente a mujeres y niñas, y es la única de las tres que no está orientada a familiares, ni a cuidadores, ni a profesionales, sino a las propias niñas o mujeres para que sepan cómo prevenir y detectar esos patrones de comportamiento que pueden luego acabar en algún tipo de violencia. La guía empieza explicando que las personas crecemos y por lo tanto nuestro cuerpo se transforma. También les explica que en el cuerpo tenemos zonas íntimas y que las cubrimos con ropa interior para que el resto no las pueda ver porque son privadas. Y luego viene la parte por la que he escogido esta guía, y es que tiene todo un apartado explicando quién y cuándo alguien puede ver o tocar esas partes íntimas. Especifica tanto familiares, cuidadores, médicos y parejas. Creo que esto es realmente importante cuando hablamos de personas con discapacidad que tienen cuidadores, ya que de cierta forma se está invadiendo su privacidad, aunque es para su propio bien, ya que por sí mismas en principio si tienen cuidadores no se pueden valer para hacer esas actividades, como por ejemplo la higiene personal, y necesitan que alguien la haga por ellas. Entonces es muy importante explicar a las niñas por qué esa persona sí y otras no, y también explicarle que en cualquier momento, independientemente de quién sea, pueden decir no o para que pues no se sientan incómodas. No obstante, siempre habrá que buscar alguna forma en la cual esas cuidadoras puedan seguir haciendo lo que necesitan, como por ejemplo la higiene personal, para que esa niña pueda llevar un día a día normal, pero por supuesto hay que buscar la forma en la cual esa niña se sienta cómoda, no sienta que están invadiendo de forma excesiva su privacidad, y a su vez las cuidadoras puedan realizar esa actividad. Me imagino que este es un tema bastante complicado de tratar en los niños y por eso creo que esta guía lo aborda bastante bien. A su vez también muestra situaciones en las que puedes estar en peligro y a quién o cómo debes de buscar ayuda para poder solucionar eso que está pasando. Dicho esto, para descargaros las guías podéis ir a unpodcastatípico.es guías accesibles. Lo he hecho de esta forma porque en el artículo, que está escrito en lectura fácil, tenéis un pequeño resumen de cada guía y para quién va dirigida cada una. De esta forma no os tenéis que acordar de todo lo que he dicho en el vídeo, simplemente vais al artículo, leéis qué es lo que necesitáis y pulsáis sobre el enlace y os lleva a la página web donde os podéis descargar esa guía. Para este día había pensado hacer alguna guía con alguna asociación o con psicólogas. Lo que pasa que por cuestiones de tiempo y acuerdos no se ha podido, así que por ello os he resumido estas 3 guías. Aún así, sinceramente me parece que estas guías son muy completas, están muy bien hechas y sobre todo están hechas por profesionales, así que espero que os sirvan de ayuda. Y ahora rápidamente, por si alguien no sabe hacerlo, quiero explicaros cómo podéis traducir la guía de Yara Contalludo del catalán al español. Así que nada, esto es muy fácil. Os vais al traductor de Google, tenéis el enlace en la descripción por si alguien no sabe cuál es. Pulsáis sobre documentos. Seleccionáis los 2 idiomas, del catalán al castellano. Os habéis tenido que descargar previamente la guía, que como os he dicho está en unpodcastatípico.es. Adjuntáis el fichero que os habéis descargado, le dais a traducir, básicamente esperáis un poco, que tarda nada, segundos, y os saldrá otro fichero que os podéis descargar. Os descargáis ese fichero y es la misma guía pero traducida. Os dejo por aquí el vídeo, te agradecería muchísimo si te suscribes al canal porque me permite poder seguir trabajando en este proyecto y nada, os espero en el siguiente vídeo, hasta luego.